Mi hermana entregó mi llave a su amiga obsesionada, y terminé en la corte pidiendo protección legal. Mi nombre es Simón, y si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a tener que pararme frente a un juez para conseguir una orden de restricción contra una mujer que ni siquiera era mi ex, no les habría creído. Siempre me consideré una persona tranquila. Reservado. Con mis rutinas, mi trabajo, mis espacios. Salía con alguien, claro. Una relación de 4 años que pensé que iba a durar para siempre, hasta que un martes cualquiera regresé a casa después del trabajo y la encontré en la cama con un tipo que, según ella, había conocido en su clase de yoga. Ni grité. Ni discutí. Solo recogí mis cosas en silencio, agarré a mi perro y me fui. La bloqueé de todos lados esa misma noche. Para mí, una traición así no ameritaba explicaciones, mucho menos segundas oportunidades. Lo que necesitaba era paz. Y tiempo para sanar. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, me enfoqué en mí, en reconstruir mi rutina, en el gimnasio, en recuperar confianza y dejar de pensar que el amor era una trampa. No era fácil, pero al menos estaba avanzando, hasta que todo se descarriló de la forma más absurda y surrealista que puedas imaginar. Y todo comenzó con mi hermana. Julieta. Julieta y yo siempre hemos tenido una relación cercana, aunque no somos de hablarnos todos los días. Aún así, siempre he estado para ella, y ella para mí. Pero lo que hizo esta vez, cruzó límites que nunca pensé que cruzaría. Julieta tiene una amiga llamada Verónica. La conocí hace un año, cuando empezó a aparecer más seguido en las reuniones familiares. De esas personas que son demasiado, todo. Demasiado expresiva, demasiado intensa, demasiado metida en la vida de los demás. Desde el principio me cayó mal, aunque nunca fui grosero. La soportaba porque era amiga de mi hermana y porque, se supone, no tenía por qué interactuar demasiado con ella. Pero lo que no sabía era que Verónica no solo me prestaba atención, había desarrollado una obsesión completa conmigo. No una atracción, no un simple gusto, sino una fijación casi religiosa. Según supe más tarde, Verónica le confesó a Julieta que yo era su pareja cósmica, su llama eterna, su destino astral. Sí, así lo dijo. Que el universo me había puesto en su camino y que mi ruptura era una señal divina de que debíamos estar juntos. Julieta, en lugar de frenarla, la animó. Le dijo que era una señal, que tal vez los dos necesitábamos sanar juntos. Que podía ser el inicio de algo bonito. Ahí empezó la pesadilla. De repente, Verónica comenzó a coincidir conmigo en todos lados. Iba a mi cafetería favorita y ella aparecía casualmente en la mesa de al lado. Iba al gimnasio, y de pronto se había inscrito en el mismo horario. Una vez, salí con una chica que conocí por una app. Fuimos a un bar tranquilo, y ahí estaba Verónica, 3 asientos más allá, mirándonos como si estuviéramos invadiendo su propiedad espiritual. Mi cita se fue antes de terminar la cerveza. Me pidió disculpas, pero me dijo que no estaba dispuesta a meterse en un triángulo incómodo con alguien tan intensa. Cuando se lo conté a Julieta, se rió. Es un poco romántico, me dijo. Verónica está dolida también. Es lindo que quiera ayudarte a sanar. ¿Lindo? ¿Qué parte de acosar a alguien era lindo? Luego vino lo peor. Una tarde encontré una caja en la puerta de mi apartamento. Dentro había una foto mía enmarcada, una que había borrado de mis redes, un colgante con forma de colmillo de lobo y una nota escrita a mano: ya estamos conectados. Te siento incluso cuando no estás aquí. Me entró un escalofrío. No era una metáfora. Era una amenaza camuflada de devoción. Llamé a Julieta. Le dije que esto ya no era gracioso. Que Verónica necesitaba ayuda profesional. Pero ella solo dijo que Verónica era muy emocional y que expresaba sus sentimientos de formas distintas. ¿Distintas? Le dije. Esto es una alerta roja con patas. Así que me senté con Verónica. La cité en una cafetería pública y le hablé con claridad, que no sentía lo mismo, que no estábamos destinados, que no había conexión espiritual ni oportunidad de romance. Le pedí que respetara mis límites y que se alejara. Ella sonrió. Una sonrisa triste, resignada. Pensé que había entendido. Me equivoqué. Al día siguiente, apareció en mi trabajo. Yo soy recepcionista en un gimnasio, y ella entró usando una peluca rubia, gafas gigantes y un abrigo que parecía sacado de una película de espías. Me dijo que su nombre era Anastasia y que venía por una limpieza energética. La reconocí en un segundo. Le pedí que se fuera. Ella empezó a llorar, diciendo que yo estaba bloqueando la energía del universo. Tuvimos que llamar al encargado para escoltarla fuera. Mientras salía, se volteó y susurró. Esto no ha terminado.
Los lazos del alma no se cortan con palabras. Esa noche, le dije a Julieta que o cortaba con Verónica, o cortaba conmigo. Le dejé claro que si esa mujer aparecía cerca otra vez, iba a llamar a la policía. Me respondió que estaba exagerando. Que Verónica no era peligrosa, solo estaba dolida. ¿Y qué con eso? Le grité. Yo también estoy dolido. Y no ando irrumpiendo en casas ajenas ni llorando en gimnasios. Durante un par de semanas, todo estuvo en calma. Pensé que al fin habían entendido. Hasta que, una noche, regresé a casa del trabajo, abrí la puerta, y ahí estaba. Verónica. En mi sala. Descalza. Usando un vestido blanco. Con un manojo de salvia en una mano y un cuenco tibetano en la otra. Mi perro estaba acorralado en una esquina, ladrando sin parar. Me quedé paralizado. Ella, como si nada, me sonrió y dijo: «Sentí tu tristeza. Vine a purificarla». Le pregunté, con un hilo de voz, cómo había entrado. Me respondió, tranquilamente, que Julieta le había dado la llave de repuesto que guardaba por si acaso. Ninguna de las dos vio nada extraño en eso. Ninguna. Y en ese momento supe que esto ya no era un problema de límites. Era una invasión a mi vida. A mi paz. A mi cordura. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado ahí, en la entrada de mi propio apartamento, mirando a Verónica como si no pudiera procesar que era real. En algún punto, la adrenalina se activó. Me acerqué, sin decir una palabra, le quité el cuenco de las manos, lo puse sobre la mesa y le dije con voz baja pero firme: «Te vas. Ahora». Ella se quedó quieta unos segundos. Luego asintió, con una serenidad escalofriante, como si estuviera esperando esa reacción, como si todo fuera parte de un proceso que ella ya había previsto. Agarró su salvia, su bolso y caminó hacia la puerta sin mirarme. Justo antes de salir, se volvió y dijo: «Te liberé del dolor. Aunque no lo sepas, vas a dormir mejor esta noche». Cerré la puerta en su cara. Le eché seguro. Puse el pestillo. Y después, me quedé apoyado en la puerta durante casi un minuto, como si temiera que intentara volver a entrar por la fuerza. Mi perro seguía temblando. Y yo, la verdad, también. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero si sabía una cosa, esto ya no era gracioso. Ni romántico. Ni inofensivo. Esto era una violación de mi espacio, de mi seguridad y de mi salud mental. Marqué el número de Julieta. Me contestó al segundo. ¿Todo bien?, preguntó con tono ligero. ¿Tú le diste la llave a Verónica? Ay, Simón. No hagas un escándalo. Ella solo quería ayudarte. No te imaginas lo mal que se ha sentido desde la última vez que hablaron. Entró a mi casa. Grité. Y mi perro estaba aterrado, yo estaba aterrado. ¿Cómo se te ocurre? Pensé que no te iba a molestar, respondió, como si hubiéramos discutido por un mensaje malinterpretado y no por una intrusión en mi hogar. Julieta, le dije, con los dientes apretados, perdiste el derecho a tener mi confianza. Desde este momento, pierdes mi número. Y tu copia de la llave, también. Y si Verónica se me aparece otra vez, llamo a la policía. No estoy jugando. Hubo un silencio del otro lado. Luego un sollozo. No puedo creer que seas tan frío. Ella solo quería sanarte. Es la única persona que de verdad quiere darte amor. Colgué. No quería escuchar más. Esa misma noche cambié las cerraduras. Guardé todas las llaves de repuesto en una caja que cerré con candado. Llamé a un abogado que me habían recomendado hace tiempo cuando tuve un problema con mi contrato de alquiler. ¿Qué puedo hacer si una persona entra a mi casa sin permiso usando una llave que yo no le di? Le pregunté. ¿La conoces? Es amiga de mi hermana. ¿Tienes pruebas de que no le diste permiso? Le dije expresamente que no quería que volviera a mi casa. Y además, tengo cámaras en el pasillo del edificio. Se ve cómo entra con la llave y se queda más de una hora adentro mientras yo no estaba. Me dijo que eso era suficiente para una denuncia por entrada ilegal. También me aconsejó enviar una notificación de cese y desista para formalizar mi negativa de contacto. Lo hice al día siguiente. Se la entregaron directamente en su domicilio. Julieta me escribió al instante. Que había sido una exageración. Que la estaba traumatizando. Que le estaba haciendo creer que era una criminal. ¿Y qué crees que es, Julieta? Le respondí por última vez. ¿Una heroína romántica? Desde ese momento, dejé de responderle. Las cosas estuvieron tranquilas durante 2 semanas. Pensé que tal vez el mensaje había calado.
que las medidas legales y el silencio habían funcionado. Pero no. Solo estaban tomando aire para la siguiente locura. Un viernes por la mañana me llamaron de recepción. Señor Simón, hay una mujer aquí abajo que dice ser su pareja. Quiere entrar. Insiste en que tiene autorización. ¿Cómo se llama? Verónica, aunque al principio intentó usar su apellido como si fuera su esposa. Me vestí en segundos, bajé por el ascensor con el corazón latiéndome como si viniera corriendo desde otro continente. Y sí. Era ella. Vestida con una túnica morada, de pie frente al mostrador, hablando con el portero como si nada fuera extraño. Estoy aquí para reconectar el canal, decía. Su aura lo necesita. El portero me miró como preguntando si esto era una broma. No puede estar aquí, le dije. Tiene una orden de alejamiento no formal y está a punto de ganarse una legal. La escoltaron fuera. Mientras se la llevaban, gritó algo sobre las malas energías del vigilante y la resistencia del alma masculina. La gente en la calle miraba como si estuvieran viendo una escena de telenovela paranormal. Yo solo me tapé la cara con la mano. ¿Cómo explicas algo así? Esa tarde fui directo a la casa de Julieta. Ya no hay diálogo, Julieta, le dije en cuanto abrió. Le diste acceso a mi vida a una acosadora. Fuiste parte de todo esto. Ella rompió a llorar. Ella solo necesita ser vista, eso es todo. Tú estás rechazando a alguien que quiere amarte de verdad, Simón. Eso es cruel. ¿Cruel? ¿Cruel es ponerle una orden judicial a alguien que entra a tu casa sin permiso? Sí. Gritó. Porque eso la está destruyendo. Y tú no tienes idea de lo que siente. No me importa lo que sienta. Estoy viviendo con miedo. Y si tú no puedes entender eso, entonces estás tan mal como ella. Le advertí que si volvía a tener contacto conmigo o si Verónica se me acercaba una vez más, iba a incluirla en una orden de restricción. Así de claro. Julieta me cerró la puerta en la cara. Esa noche, una de sus amigas me envió una captura de pantalla de una publicación en redes, una foto de ella con Verónica abrazadas, con el texto. El verdadero amor a veces es malinterpretado por quienes no están listos para sentirlo. Pero yo sí lo entiendo, y estoy aquí para ti, siempre. Yo no sé si quería vomitar o gritar. O ambas. El lunes siguiente volví a la estación de policía para agregar todos los nuevos incidentes a mi denuncia original. Esta vez, me tomaron en serio. El oficial me preguntó si sabía que Verónica había estado allí antes. ¿Qué? Sí. Presentó una queja. Dijo que usted la estaba manipulando emocionalmente y que estaba usando amenazas legales para rechazarla románticamente. Me quedé sin palabras. ¿Y qué hicieron? Nada. Porque, no es ilegal rechazar a alguien, me dijo con una mezcla de vergüenza y resignación. Pero sirvió para que vieran que esto no era solo una historia de desamor. Era un problema mental. Y grave. Presenté oficialmente la solicitud para una orden de restricción judicial. Mi abogado me dijo que, con todo lo documentado, lo más probable era que la aprobaran. Y mientras tanto, alguien, seguramente Verónica, le lanzó huevos a mi coche esa misma noche. Parte del lateral derecho, con las yemas aún resbalando cuando salí. El edificio no tiene cámaras en esa esquina. Otra vez el bendito punto ciego. Y el administrador me llamó a un lado. Simón, lo siento, pero si ocurre otro incidente, vamos a tener que considerar la cancelación de tu contrato de arrendamiento. Los demás inquilinos se sienten incómodos. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no sabía ni por dónde empezar. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Nunca había estado en un tribunal. Nunca había tenido que enfrentar a alguien en un entorno así. Y aunque sabía que tenía la razón, tenía pruebas, testigos, incluso videos, igual sentía un nudo en el estómago. Me presenté temprano con mi abogado. Un tipo serio, acostumbrado a este tipo de casos. Me dio instrucciones claras, mantener la calma, hablar solo cuando me lo pidan, y sobre todo, no reaccionar, por muy provocadora que fuera la situación. Yo le dije que no se preocupara, que ya estaba al borde del colapso desde hace semanas. Lo último que iba a hacer era estallar. A los 20 minutos de haber llegado, entró Verónica. Venía vestida con una blusa de lino blanco, una falda larga con estampados de soles y lunas, y una bolsa de tela colgada al hombro de la que asomaban cristales de cuarzo. También traía un cuaderno pequeño en la mano, como si viniera a leer poesía. No me miró al entrar. Caminó derecho a su asiento, colocó uno de los cristales sobre la mesa frente a ella, lo acarició con los dedos y se sentó muy recta, murmurando algo que parecía un mantra.
El juez entró y nos pidió a todos que nos sentáramos. Yo estaba concentrado en respirar. Pero entonces, antes de que nadie dijera nada, Verónica se puso de pie. Con su permiso, su señoría, dijo con voz tranquila, necesito limpiar la energía del espacio antes de que podamos avanzar. Hubo un silencio sepulcral. El juez la miró fijamente por 3 segundos y luego, sin levantar la voz, respondió. Siéntese, señora. Esto es una sala judicial, no un templo. Verónica se sentó. Pero no sin antes inclinar la cabeza, como si hubiera recibido una bendición. Mi abogado me dio una palmadita bajo la mesa. Como diciendo, bienvenido al circo. La audiencia comenzó. Presentamos las pruebas, los videos de seguridad, los mensajes, la carta de cese y desista, la declaración del administrador del edificio, la denuncia por entrada ilegal, las fotos de los huevos en el coche. La captura de su publicación en redes y la grabación del incidente en el gimnasio. Todo estaba en orden. El juez revisaba en silencio, haciendo anotaciones. Luego se volvió hacia Verónica. ¿Desea responder a las acusaciones? Ella se levantó despacio. Abrió su cuaderno. Tenía cubierta la tapa con stickers de mariposas. Sacó una hoja con tinta morada y comenzó a leer. No niego los eventos, dijo. Disputo la intención detrás de ellos. El juez frunció el ceño. ¿Niega haberse presentado en su domicilio sin permiso? No me presenté. Su energía me llamó. Su alma me abrió la puerta metafóricamente. El juez hizo una pausa. Cerró los ojos un momento y respiró. ¿Admite que usó una llave sin su autorización? La llave física fue un canal, pero la verdadera entrada fue espiritual. Volví a mirar a mi abogado. Él se limitó a tomar nota, imperturbable. El juez le pidió que se sentara. Verónica lo hizo, pero antes colocó las manos sobre el cristal frente a ella como si lo estuviera activando. Entonces ocurrió lo inesperado. Desde el fondo de la sala, una voz femenina se levantó. No la traten como una criminal. Ella solo ama demasiado. Era Julieta. Mi hermana. Estaba ahí. Sentada en la parte de atrás, entre el público. Me miraba con una mezcla de rabia y decepción, como si yo estuviera traicionando a la familia. El juez se volvió hacia ella. ¿Usted quién es? Soy su hermana. Vine a apoyarlas. ¿Tiene representación legal? No. ¿Es testigo en este proceso? No formalmente, pero... Entonces siéntese o abandone la sala. Julieta apretó los labios. Se cruzó de brazos. Se quedó en su asiento. Pero no dijo nada más. El juez continuó revisando los documentos. Luego de una pausa larga, miró a Verónica por última vez. Usted no ha negado ninguno de los hechos. Ha admitido contacto no autorizado, ingreso a una propiedad privada sin permiso y acoso reiterado. El tribunal no puede considerar sus motivaciones espirituales como defensa válida. Verónica no se inmutó. Solo sonrió como si ya supiera que nada podía tocarla. Por lo tanto, se emite una orden de no contacto inmediata por un mínimo de 6 meses, prorrogables, según el comportamiento de la parte acusada. Está prohibido acercarse a menos de 150 metros del denunciante, su residencia, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre, incluso de forma temporal. Verónica parpadeó. Como si no entendiera. El juez fue más claro. Si se le ve cerca de él, será arrestada. No hay advertencias. Solo cárcel. Ahí sí la expresión de su rostro cambió. No lloró. Pero se quedó congelada. Como si algo finalmente se hubiera quebrado en su cabeza. Yo no la miré. Tomé mis papeles, asentí con la cabeza al juez y salí del tribunal con mi abogado. Pero al cruzar la puerta principal, escuché pasos detrás de mí. Julieta. Eres una basura. Gritó frente a todos. La humillaste. Siempre has sido cruel, pero lo escondes mejor que los demás. No le respondí. No porque no tuviera algo que decir. Sino porque ya no tenía sentido. Esa noche, Julieta llamó a mi madre. Le dijo que había destruido la vida de una mujer buena. Que había hecho todo esto porque nunca había sabido amar a nadie. Mi madre me llamó al día siguiente. Me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo. De principio a fin. Se quedó en silencio. Y solo me dijo. Tú cuídate, hijo. A veces el amor no ciega solo a quien lo siente, sino a quien necesita que exista. Pasaron 3 días. Y entonces, lo inevitable. Verónica rompió la orden. Apareció frente a mi trabajo, parada al otro lado de la calle.
sosteniendo un cartel. Decía, mi corazón no obedece a ningún juez. Llamé a la policía. Llegaron en menos de 10 minutos. La arrestaron en el acto. Y alguien lo grabó. Hay video. Hay pruebas. Ya no es solo una orden de alejamiento. Es un delito. Después del arresto, todo se volvió más serio. Ya no era solo una orden de alejamiento preventiva. Ahora era un caso penal, con pruebas claras de que Verónica había violado las condiciones dictadas por un juez. Su cartel romántico fue suficiente para que la esposaran frente al gimnasio. Y sí, fue grabado. Lo vi al día siguiente en el grupo de WhatsApp del edificio. Alguien lo compartió con la frase "la loca del cartel místico". Mi abogado me llamó la misma noche. Me dijo que esa violación era suficiente para solicitar una orden de restricción extendida, y además, el juez podría dictar evaluación psiquiátrica obligatoria. Yo no dije nada. Solo asentí al teléfono. No me alegraba. No sentía victoria. Sentía agotamiento. Como si estuviera viviendo un capítulo tras otro de una serie que jamás quise protagonizar. Julieta publicó al día siguiente un mensaje largo en Facebook. No todo el amor es entendido por las leyes. El corazón de Verónica es puro, y su sensibilidad ha sido criminalizada. Estoy devastada al ver cómo una mujer genuina es tratada como una amenaza solo por sentir demasiado profundo. Algunos de ustedes nunca han amado así, y por eso la juzgan. El resto era aún más patético. Hablaba de valentía emocional, conexiones del alma y el castigo de lo auténtico. Y no fue solo un post. Ella lo promovió. Pagó pauta publicitaria. No lo digo porque lo suponga. Lo sé porque me llegó como anuncio mientras estaba viendo un video de recetas. No sabía si reírme o tirarle el celular a la pared. A los pocos días tuvimos la segunda audiencia. Verónica apareció vestida de negro de pies a cabeza. Parecía estar de luto. O interpretando una obra teatral en la que el dolor era su único libreto. Ni rastro de los cristales ni las túnicas coloridas. Su cuaderno, eso sí, seguía con ella. Julieta esta vez no apareció. Según escuché, se habían peleado después del arresto. Incluso para ella, ver a su amiga arrastrada por la policía en plena calle fue demasiado para digerir con mantras y frases de Paulo Coelho. La audiencia fue rápida. El mismo juez. El mismo tono implacable. Verónica pidió hablar. El juez se lo permitió. Leyó una cronología de nuestra conexión espiritual, con sueños, señales, y hasta una mención de que había visto el alma de nuestro futuro hijo durante una meditación. Dijo que la energía de ese niño le rogaba que no renunciara. El juez dejó que leyera 1 minuto y medio. Luego levantó la mano. Señora, esto no es un espacio para visiones hipotéticas. Aquí evaluamos hechos y comportamientos. ¿Admite usted que ha tenido contacto con el señor Simón después de la orden judicial? Verónica bajó la mirada. Y por primera vez, respondió sin rodeos. Sí. El juez cerró el expediente, miró al fiscal y luego a mí. Extensión de la orden aprobada por 3 años. 0 contacto bajo cualquier circunstancia. La señora deberá someterse a una evaluación psiquiátrica obligatoria en un centro autorizado. Si se detecta riesgo, podrá prolongarse su internación. Ella no dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera lloró. Simplemente se quedó sentada, con la vista perdida en el suelo, mientras el juez dictaba las condiciones. Yo salí de la sala en silencio. No con alivio. Pero sí con una sensación de que, por fin, el sistema me había escuchado. Las semanas siguientes fueron raras. Un silencio largo y espeso que al principio parecía paz, pero luego se sintió más como el eco de un trauma. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que había alguien en la sala. Caminaba hasta la puerta del apartamento y revisaba 2 veces que el cerrojo estuviera bien. Mi perro también tardó en volver a dormir tranquilo. A veces, se paraba frente a la puerta y gruñía bajito, como si todavía la esperara del otro lado. El juicio mediático en redes sociales también se calmó. Julieta borró todas sus publicaciones cuando los comentarios empezaron a volverse en su contra. Algunos conocidos la confrontaron directamente. Otros simplemente la ignoraron. Yo no volví a hablar con ella. No porque no pudiera. Porque no quería. Después de todo, esto no habría sido posible sin su intervención. Ella fue quien encendió la chispa. Quien entregó la llave. Quien se burló de mis límites. Quien defendió lo indefendible. Un par de meses más tarde, me enteré por un familiar que Julieta fue encontrada culpable de haber instigado la situación. Como no era una agresión directa, ni había antecedentes, no recibió una condena penal.
Pero el juez la obligó a cubrir los costos del tratamiento psiquiátrico de Verónica durante el tiempo que fuera necesario. Dicen que esos centros pueden costar hasta $3,000 por mes. Y Verónica no había sido dada de alta aún. Alguien, probablemente mis padres, debió haberle prestado dinero. Pero no me interesa. Lo único que me importaba es que, por primera vez, Julieta enfrentaba consecuencias. Reales. Legales. Económicas. Morales. En paralelo, iniciamos una demanda civil por los daños causados, que concluyó con un acuerdo de $17,000 a mi favor. No sé cómo los consiguió. Solo sé que un día, el depósito apareció en mi cuenta. Y no sentí alegría. Sentí que, por fin, se cerraba un círculo. Hoy, casi un año después de todo, Verónica sigue internada. Me dijeron que está estable, en tratamiento. Y aunque jamás permitiré que se acerque de nuevo a mi vida, me alegra saber que está recibiendo la ayuda que tanto necesitaba. No porque quiera reconciliación, sino porque nunca vi en ella maldad. Vi una mente rota, atrapada en un delirio romántico alimentado por otra persona igual de irresponsable. Mi hermana. Julieta. Ya no tenemos relación. No hay llamadas, ni mensajes, ni cumpleaños. Si un día se arrepiente, tendrá que hacerlo desde el mismo lugar donde yo empecé, desde cero. Yo, por mi parte, he vuelto a mi rutina. Trabajo, ejercicio, paseos con mi perro. Estoy bien. No perfecto, pero en paz. Que, después de todo esto, es lo único que realmente quiero. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.